Hace 40.000 años, en lo profundo de una cueva iluminada por la tenue luz de una hoguera, un grupo de humanos miraba cómo las sombras danzaban sobre las paredes. Entre el humo y el eco de sus propias voces, alguien tomó un pigmento rojizo extraído de la tierra y comenzó a trazar líneas sobre la roca fría. Una figura emergió lentamente, el contorno de un animal poderoso, quizás un bisonte o un caballo salvaje, que parecía cobrar vida con cada movimiento del fuego. Nadie lo sabía entonces, pero aquel gesto, aparentemente simple, iba a convertirse en una de las primeras formas de comunicación simbólica de nuestra especie. Hoy, decenas de miles de años después, la tecnología más avanzada vuelve a iluminar esas mismas paredes. Una inteligencia artificial, entrenada para descifrar patrones invisibles al ojo humano, analiza con precisión cada trazo, cada superposición de pigmentos, cada detalle oculto bajo capas de tiempo y humedad. Y lo que empieza a revelarse no es solo arte, sino un mensaje, un lenguaje primitivo, un código que quizá fue intencional y que hasta ahora había permanecido escondido. Pero para entender qué significa este hallazgo, debemos retroceder. Los yacimientos de Lascaux, en Francia, y Altamira, en España, no son simples decoraciones en piedra. Son auténticas bibliotecas prehistóricas. Durante más de un siglo, arqueólogos, antropólogos y prehistoriadores han debatido sobre su sentido. ¿Eran rituales de caza? ¿Una forma de enseñanza para los más jóvenes? ¿O acaso el reflejo de una cosmovisión espiritual? La mayoría coincide en que aquellos trazos no eran casuales. Los pigmentos se preparaban con cuidado. Óxidos de hierro para el rojo y el ocre, carbón vegetal para el negro, arcillas blanquecinas para resaltar detalles. Incluso se ha hallado evidencia de andamios rudimentarios, lo que demuestra planificación y esfuerzo colectivo. Todo indica que estas pinturas eran mucho más que un pasatiempo. Eran un lenguaje sin palabras. Lo sorprendente es que la inteligencia artificial aplicada recientemente a estos murales ha detectado patrones repetidos, símbolos geométricos, series de puntos, alineaciones que parecen ir más allá de lo meramente decorativo. Algunos investigadores, como el equipo de la Universidad de Durham en 2023, han propuesto que ciertos signos podrían ser un calendario primitivo relacionado con la migración de animales. Es decir, que estas pinturas podrían contener información práctica, no solo expresiones artísticas. Si esto se confirma, estaríamos frente a una de las primeras formas de protoescritura de la humanidad, una memoria colectiva grabada en piedra. Imaginen por un instante la escena. Un grupo de Homo sapiens reunidos en torno al fuego, escuchando cómo los ancianos señalan las figuras pintadas y explican cuándo llegará el gran rebaño de bisontes o cuándo evitar ciertos territorios. El humo llena la caverna. Los niños observan con los ojos muy abiertos. Y lo que allí ocurre no es solo arte. Es transmisión de conocimiento, educación, supervivencia. El eco de esas voces aún resuena en los muros. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, comenzamos a escuchar lo que creímos perdido. Lo fascinante es que cada descubrimiento nos recuerda que estas cuevas no eran museos, sino escenarios vivos. El fuego, la danza, los cantos, la comunidad entera participaba. Quizá nunca sabremos con exactitud qué querían decir, pero el hecho de que hoy podamos rastrear patrones invisibles a simple vista nos acerca un poco más a su mundo. Y es aquí donde la historia se vuelve emocionante. Lo que parecía una mera representación de animales puede esconder un código matemático, un lenguaje de símbolos, o incluso los primeros intentos de narrar el paso del tiempo. Este viaje apenas comienza. En la siguiente parte exploraremos cómo se ha logrado aplicar la inteligencia artificial a estas pinturas y qué detalles ocultos han empezado a revelarse. Pero antes de continuar, te invito a quedarte conmigo en este recorrido a través del tiempo. Suscríbete, porque cada trazo, cada pigmento y cada símbolo nos abrirá una puerta al pasado. Y juntos vamos a descifrar un mensaje que estuvo esperando más de 40.000 años para ser comprendido. Imagina el silencio dentro de una cueva prehistórica. Solo se escucha el goteo constante del agua filtrándose por la roca y de tanto en tanto el crujido de una antorcha hecha de resina. Hoy entramos con cascos, luces eléctricas y equipos de alta precisión. Pero hace miles de años, hombres y mujeres avanzaban en la penumbra, guiados únicamente por la llama vacilante de un fuego portátil. Esa oscuridad era su lienzo, y en ella dejaron grabado un legado que apenas comenzamos a comprender. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una inteligencia artificial leer lo que durante generaciones de arqueólogos parecía un misterio sin resolver?
La respuesta está en su capacidad para detectar patrones repetidos que el ojo humano suele pasar por alto. Durante siglos, los investigadores se enfocaron en las figuras más evidentes: los bisontes, los caballos, los ciervos. Pero lo que la IA reveló va más allá de lo figurativo. Entre las patas de los animales, sobre sus lomos o en torno a ellos hay pequeñas marcas, líneas, puntos, trazos geométricos que no parecen azarosos. El software de análisis cruzó miles de imágenes digitalizadas en alta resolución y detectó que esas marcas se repiten en distintas cuevas, a veces separadas por cientos de kilómetros. Por ejemplo, en Lascaux, ciertas figuras de caballos están acompañadas de secuencias de puntos que también aparecen en Altamira o en Chauvet. La probabilidad de que se trate de coincidencias es mínima. Algunos especialistas sugieren que esas secuencias podrían estar relacionadas con los ciclos lunares o con las migraciones estacionales de animales clave para la subsistencia. Estamos tal vez ante un calendario. Y si es así, habría que replantear la idea de que la escritura apareció miles de años después. Lo que tenemos aquí es, como mínimo, una protoescritura funcional. No obstante, la ciencia avanza con cautela. Los arqueólogos saben que es arriesgado atribuir intenciones modernas a sociedades prehistóricas. Podría ser un error ver un lenguaje en lo que quizás fueron simples marcas rituales. Sin embargo, la IA no interpreta emociones. Solo mide recurrencias matemáticas y esas recurrencias son innegables. ¿Es posible que un grupo de Homo sapiens de hace 40.000 años hubiera inventado un código para transmitir información práctica? La idea resulta tan provocadora como fascinante. La escena cobra vida si intentamos imaginarla. Un cazador señala la pintura de un bisonte con 13 puntos junto a su cuerpo. El grupo lo escucha en silencio. El número no es casual. Podría corresponder a los ciclos lunares que marcan la época de apareamiento de estos animales. Saberlo era cuestión de vida o muerte, porque significaba predecir dónde y cuándo encontrar alimento. Así, las paredes de la cueva se convertían en una especie de pizarra. Una enciclopedia que no necesitaba palabras, sino símbolos compartidos. Lo más emocionante es que con la ayuda de la IA, ahora nosotros también comenzamos a leer esa enciclopedia. Lo que hasta hace unos años parecía arte por el arte mismo, hoy se revela como un sistema complejo, cargado de significado. Y aunque todavía estamos lejos de descifrarlo por completo, la posibilidad de que nuestros ancestros hubieran desarrollado un lenguaje simbólico tan temprano cambia radicalmente nuestra visión de la prehistoria. El aire dentro de las cuevas conserva un frío húmedo que parece inmóvil desde hace milenios. Ese mismo clima es paradójicamente el que permitió que los pigmentos sobrevivieran tanto tiempo. Cuando los investigadores actuales aplican escáneres 3D a las paredes, descubren que las pinturas no son meras siluetas improvisadas. Cada trazo revela una planificación meticulosa. Se usaban distintos minerales para obtener tonalidades precisas y la aplicación de pigmentos se hacía con técnicas sorprendentes. Soplaban el polvo de ocre a través de huesos huecos, mezclaban grasa animal con carbón para fijar el color e incluso raspaban la roca para resaltar los contornos. No era improvisación, era técnica. La inteligencia artificial ha permitido observar algo que antes pasaba inadvertido. Capas superpuestas de dibujos, como si las paredes fueran palimpsestos vivos. En algunos casos, un bisonte cubre parcialmente a un caballo. En otros, símbolos geométricos aparecen sobre los cuerpos de los animales. Este solapamiento no parece casual. Indica que las cuevas eran escenarios en constante transformación, actualizados quizá en función de las estaciones o de las necesidades del grupo. La IA revela que los pigmentos más antiguos suelen estar en el fondo, mientras que los más recientes fueron añadidos siglos después, como si varias generaciones hubieran dialogado con la misma pared. Resulta conmovedor imaginarlo. Padres y madres llevando a los más jóvenes a esos lugares sagrados, señalando las figuras que ellos mismos habían trazado décadas atrás. El conocimiento no se transmitía con palabras escritas, sino con símbolos que cobraban sentido bajo la luz del fuego. Un niño, mirando fijamente un caballo pintado en la roca, escuchaba la explicación de un anciano. Aquí, cuando la luna tiene esta forma, vendrán los rebaños. La imagen, acompañada de marcas, se fijaba en la memoria colectiva. Era pedagogía visual, era supervivencia pintada. Lo que la inteligencia artificial está desvelando es la intención detrás de esos gestos. No hablamos solo de arte estético, sino de un sistema complejo donde lo visual se mezclaba con lo ritual. En algunas cuevas se han hallado huellas de manos pequeñas, probablemente de niños, estampadas en negativo. La IA, al analizar la distribución de estas huellas, sugiere que no eran puestas al azar. Siguen un patrón de ubicación,
como si fueran parte de un aprendizaje colectivo, una firma simbólica de pertenencia. El eco de todo esto se percibe hoy cuando uno recorre Altamira o Chauvet. La oscuridad se convierte en un teatro silencioso y las pinturas parecen moverse al compás de la luz. Y es aquí donde comprendemos que aquellos trazos no eran un pasatiempo ni un simple adorno, eran la materialización de la memoria. En cada figura late el esfuerzo por fijar un saber, por dejarlo suspendido en la roca para que otros en el futuro lo recibieran. Hoy nosotros somos esos otros, y gracias a la tecnología moderna podemos escuchar, entre las grietas de la piedra, un mensaje que esperó decenas de milenios para ser descifrado. Al caminar por una de estas cuevas, la sensación es sobrecogedora. El aire es denso, cargado con ese olor terroso que parece provenir de un tiempo detenido. Las luces modernas apenas alcanzan a mostrar lo que los artistas prehistóricos lograban con una hoguera, las paredes que cobran vida. Allí está el bisonte con el lomo arqueado, el caballo que parece galopar, los ciervos con cornamentas majestuosas que proyectan sombras al moverse la llama. Todo parece pensado para interactuar con el fuego. La inteligencia artificial ha confirmado que la disposición de muchos animales aprovecha los relieves naturales de la roca. Una protuberancia se convierte en el ojo, una grieta en el lomo, una curva en la cadera del animal. Aquello no era casualidad. Significa que nuestros ancestros no solo pintaban, sino que usaban el espacio como parte de la ilusión. Eran narradores visuales, auténticos dramaturgos de piedra y fuego. Los arqueólogos ya habían sospechado que la cueva era un escenario, pero el análisis digital refuerza esa idea. Las pinturas parecen organizadas para ser vistas en secuencia. No se trata de un mural estático, sino de una especie de relato que se despliega a medida que avanzas en la caverna. La IA detecta simetrías, progresiones, repeticiones que recuerdan a las estructuras narrativas modernas. Es posible que lo que estamos viendo sea un protocine, una narración en imágenes que solo cobraba sentido bajo el parpadeo de las llamas. En este contexto, los símbolos adquieren un peso aún mayor. Entre las figuras de animales aparecen signos, líneas paralelas, cruces, manchas en puntos estratégicos. Para el ojo humano pueden parecer irrelevantes, pero el análisis computacional demuestra que no lo son. Esos signos aparecen una y otra vez en distintas cuevas y épocas. La probabilidad de que fueran meros accidentes es mínima. La hipótesis más aceptada hoy es que funcionaban como marcadores, quizá indicando épocas del año, territorios de caza o incluso relatos míticos transmitidos generación tras generación. Lo verdaderamente impactante es que no estamos ante una cultura aislada. Desde España hasta el sur de Francia, desde Italia hasta los Balcanes, encontramos estilos distintos pero con patrones simbólicos que se repiten. La IA ha logrado comparar miles de imágenes y demostrar que existe una red de símbolos compartidos, como si diferentes grupos humanos hubieran participado de una tradición cultural común. Esto nos obliga a replantearnos la idea de comunidades pequeñas y aisladas. Había contacto, había intercambio, había memoria colectiva. Detente un instante a imaginarlo. Grupos de Homo sapiens dispersos por Europa, cada uno con su cueva sagrada, pintando animales y signos que otros a cientos de kilómetros también comprendían. Un lenguaje silencioso que unía a comunidades que jamás se verían cara a cara. Las cuevas eran sus bibliotecas, sus templos, sus teatros y sus escuelas. Y cada trazo era un puente tendido hacia el futuro. Hoy, mientras recorremos esos mismos pasajes con linternas LED y cámaras digitales, comprendemos que las paredes no son meros soportes de color, son mensajes tallados en la memoria de la humanidad. Mensajes que gracias a la inteligencia artificial comienzan a emerger con una claridad inesperada. Y cada nuevo detalle nos acerca un poco más a la mente de aquellos que bajo la luz temblorosa del fuego decidieron hablar con nosotros a través del tiempo. En el silencio de las cuevas, lo que más sorprende no es solo lo que vemos, sino lo que intuimos. Bajo capas de calcita y humedad, muchas pinturas están ocultas a simple vista. Durante décadas se pensó que lo que conocíamos era todo, pero la tecnología, una vez más, nos obliga a rectificar. El uso de escáneres de luz infrarroja y análisis multiespectral, combinados con inteligencia artificial, ha permitido revelar figuras invisibles al ojo humano. De pronto, donde antes había una pared aparentemente desnuda, aparece un ciervo oculto, o la silueta borrosa de un mamut que nadie había registrado. Es como si la cueva guardara secretos en un segundo nivel, esperando a que alguien con los ojos adecuados los rescatara. Algunas de estas figuras ocultas resultan especialmente enigmáticas. Se han encontrado trazos que no corresponden a animales, sino a figuras más abstractas,
círculos, líneas cruzadas, secuencias de puntos. Lo llamativo es que estos elementos suelen estar ocultos bajo capas posteriores, como si los artistas quisieran preservarlos y al mismo tiempo esconderlos. La inteligencia artificial, al reconstruir digitalmente las capas, revela una complejidad que desafía nuestras teorías tradicionales. Las cuevas no eran un mural terminado, sino un espacio en constante diálogo con el tiempo, donde cada generación añadía o borraba mensajes según sus necesidades. Este descubrimiento plantea una pregunta fascinante. ¿Qué significaba esconder una pintura? En sociedades sin escritura, todo símbolo tenía un peso enorme. Si algo era cubierto, quizá era porque había cumplido ya su función, o porque su poder simbólico resultaba demasiado fuerte para mantenerse expuesto. Tal vez formaba parte de rituales iniciáticos. Solo los ancianos o los líderes espirituales conocían lo que yacía bajo la superficie. En este sentido, las cuevas pudieron ser más que escenarios colectivos. También santuarios de secretos, donde el conocimiento estaba estratificado, reservado a quienes estaban preparados para comprenderlo. Resulta sobrecogedor pensar que nosotros, miles de años después, estamos accediendo a esos secretos de manera casi accidental, gracias a máquinas que ellos nunca pudieron imaginar. Lo que la IA nos muestra no es solo arte perdido, sino intenciones veladas. Y aquí aparece un dilema. ¿Estamos revelando aquello que debía permanecer oculto? Es una pregunta ética que los arqueólogos contemporáneos se hacen con seriedad, porque en cada capa de pigmento desvelada sentimos que invadimos un terreno que fue sagrado. Sin embargo, el asombro se impone. Descubrir que las cuevas son mucho más ricas de lo que creíamos nos obliga a reconsiderar la inteligencia de nuestros ancestros. No eran meros cazadores pintando por diversión, eran narradores conscientes, capaces de estructurar relatos visuales con varias capas de lectura. La IA, con su frialdad matemática, solo ha hecho evidente lo que siempre estuvo allí, la capacidad humana de pensar en símbolos, de ocultar y revelar, de construir un lenguaje que trasciende el tiempo. Hoy, cuando observamos esos trazos ocultos emergiendo lentamente en una pantalla digital, comprendemos que la cueva no era solo un lugar físico, era también una metáfora de la mente humana, oscura, profunda, llena de capas que solo se iluminan cuando alguien enciende la antorcha correcta. Y lo que descubrimos allí, escondido en las sombras, no es otra cosa que el reflejo más antiguo de lo que significa ser humano. El fuego siempre estuvo en el centro de estas historias. Imagínalo. En la penumbra absoluta de una cueva, una hoguera parpadeante convierte las paredes en un escenario vivo. La inteligencia artificial, al simular digitalmente la luz de antorchas y fuegos prehistóricos, ha mostrado algo sorprendente. Muchas de las figuras animales fueron trazadas en posiciones que bajo una luz oscilante parecen moverse. Un bisonte inclina la cabeza como si embistiera. Un caballo estira las patas como si galopara. Un ciervo parece alzar la cornamenta. Los artistas no solo pintaban, también jugaban con la ilusión óptica. Eran, en cierto modo, los primeros animadores de la historia. Esto nos revela que el arte rupestre no se concebía como una obra estática. Era performático, estaba vivo. No podemos olvidar que estos grupos humanos carecían de escritura, pero no de narración. Todo indica que las cuevas eran espacios rituales donde se contaban historias mediante imágenes en movimiento, sonidos de tambores improvisados y cantos repetitivos que resonaban en las paredes. Al situar el fuego en lugares estratégicos, las sombras amplificaban la sensación de movimiento, transformando al bisonte pintado en un ser que parecía respirar. La IA, al recrear digitalmente estos escenarios, ha permitido a los investigadores observar lo que los antiguos vieron hace más de 20.000 años. Y la experiencia es estremecedora. Los murales no son simples dibujos, son narraciones audiovisuales prehistóricas. En este sentido, podríamos decir que el cine no nació en el siglo XIX, sino aquí, en la penumbra de las cavernas, cuando el fuego y la roca se unieron para contar historias. Lo más fascinante es que esta capacidad de manipular la percepción no surge de la casualidad. Los trazos, las curvas y la disposición de los animales demuestran un conocimiento profundo del entorno visual. No hablamos de artistas ingenuos, sino de observadores agudos que entendían cómo la luz y la sombra transforman la realidad. La IA confirma que muchas figuras fueron pintadas en lugares con resonancia acústica especial, zonas donde la voz humana se amplifica. Esto significa que la experiencia no era solo visual, sino también sonora. Una especie de espectáculo total, donde imagen, luz y sonido se combinaban para generar emoción colectiva. Si cerramos los ojos y dejamos volar la imaginación, podemos sentirlo. El calor del fuego, el murmullo de cantos,
El tamborileo de piedras golpeadas, los cuerpos danzando, las sombras proyectando animales que parecen avanzar hacia los presentes. Allí, en ese ritual, lo humano adquiría sentido. No se trataba solo de arte o de magia. Era la unión de la comunidad en torno a símbolos compartidos. La forma más antigua de recordar que sobrevivir dependía de estar juntos, de creer juntos, de narrar juntos. Y en esos momentos los trazos pintados en la roca se convertían en algo más que pigmento. Eran un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo cotidiano y lo sagrado, entre la necesidad de cazar y la necesidad de soñar. Una necesidad tan humana, tan universal, que todavía hoy seguimos buscando esa mezcla de conocimiento y emoción en cada historia que contamos. En el corazón de estas cuevas no solo encontramos animales majestuosos y símbolos enigmáticos, también hallamos huellas humanas. Son marcas que nos estremecen porque nos recuerdan, con brutal claridad, que detrás de cada pintura hubo manos de carne y hueso. Algunas son huellas de palmas completas, plasmadas en negativo tras soplar pigmento alrededor de la mano pegada a la roca. Otras son dedos extendidos o incluso mutilados, lo que ha dado pie a interpretaciones diversas. ¿Eran marcas de identidad, gestos rituales o señales de pertenencia a un grupo? La inteligencia artificial, al analizar cientos de estas manos en distintas cuevas, ha revelado algo inesperado. Muchas pertenecían a mujeres y adolescentes. Esto rompe con la idea tradicional de que los artistas rupestres eran exclusivamente cazadores varones. La prehistoria, de pronto, se nos muestra más compleja, más plural, más humana. Las manos, más que cualquier otro símbolo, parecen una declaración silenciosa. Yo estuve aquí, un gesto que conecta con lo más profundo de nuestra naturaleza, la necesidad de dejar rastro, de inscribir la propia existencia en la memoria colectiva, y quizá también la necesidad de trascender la muerte. Es posible que para quienes entraban en esas cuevas, pintar y dejar su mano marcada no fuera solo una actividad artística, sino un acto espiritual, la confirmación de que eran parte de algo mayor que ellos mismos. La IA ha ido más lejos, comparando medidas y proporciones de las huellas para determinar la edad aproximada de quienes las hicieron. Los resultados son conmovedores. Había adultos, pero también niños de apenas 6 o 7 años. Eso significa que las cuevas eran espacios de aprendizaje, donde los más pequeños participaban del rito colectivo. Imagina a un niño soplando pigmento alrededor de su mano temblorosa, acompañado de la mirada de sus padres y de todo el grupo. Ese instante quedaba fijado en la roca, como una firma en el gran libro de la comunidad. Lo interesante es que algunas de esas huellas aparecen en lugares de difícil acceso, en rincones oscuros que solo podían alcanzarse reptando o escalando. ¿Por qué elegir sitios tan incómodos? Una hipótesis sugiere que esas ubicaciones daban a la marca un valor especial, como si fueran ofrendas depositadas en un altar escondido. Otra teoría plantea que formar parte de esos rincones era un paso iniciático, una forma de probar resistencia y valentía. La IA, al mapear la distribución de estas manos, muestra patrones que podrían corresponder a rutas rituales dentro de la cueva. Sea cual fuera el motivo, lo cierto es que esas manos nos miran hoy como testimonios directos de la vida hace decenas de milenios. Y nos interpelan con una pregunta inquietante. ¿Qué significa dejar huella? En el fondo, seguimos haciendo lo mismo, aunque con otros medios. Escribimos, fotografiamos, grabamos videos. Nuestros ancestros lo hicieron con pigmentos soplados sobre roca. El impulso es el mismo: desafiar al tiempo y decirle a las generaciones futuras: existimos, fuimos parte de esta historia. Hay un detalle que suele pasar desapercibido, pero que la inteligencia artificial ha puesto en primer plano: la relación entre las pinturas y la geografía interna de las cuevas. No todo espacio era utilizado, no toda pared fue pintada. Las figuras aparecen en zonas muy concretas, a menudo en lugares donde el sonido resuena de manera especial. Los investigadores han probado cantar o golpear piedras en esos sitios y descubrieron que la acústica es distinta, como si las paredes amplificaran la voz o el tambor. La IA, al mapear digitalmente esas cavidades, confirma que los puntos de mayor reverberación coinciden con las áreas decoradas. Es decir, no pintaban en cualquier lugar, elegían espacios con propiedades sonoras específicas. Esto sugiere que las pinturas no eran mudas, sino parte de un espectáculo sensorial completo, donde el eco de los cantos envolvía a la comunidad mientras los animales pintados parecían cobrar vida en la penumbra. Esta conexión entre sonido e imagen nos lleva a pensar que aquellas ceremonias pudieron ser auténticos rituales colectivos. No es difícil imaginarlo:
Hombres y mujeres reunidos en la profundidad de la cueva, cantando en coro, golpeando huesos o piedras, mientras las llamas proyectaban sombras móviles sobre bisontes y caballos que parecían desplazarse. La vibración de los cantos se mezclaba con la visión de los animales y la experiencia debía resultar sobrecogedora, uniendo a todos en un trance común. No solo cazaban juntos, soñaban juntos. El detalle se vuelve aún más fascinante cuando observamos que muchos de esos puntos acústicos se asocian con símbolos geométricos, no con animales. Líneas rectas, grupos de puntos, signos abstractos que no representan nada reconocible, pero que seguramente tenían un significado compartido. Quizá marcaban lugares de poder dentro de la cueva, o servían como recordatorio de las canciones o relatos que debían entonarse en ese sitio concreto. La IA muestra que estos símbolos no se distribuyen al azar. Siguen patrones repetidos, como si fueran parte de un código que articulaba la experiencia ritual. Es tentador pensar que estamos ante los primeros intentos de unir música, imagen y espacio en una sola experiencia, un antecedente remoto de lo que mucho más tarde llamaríamos teatro, ceremonia o religión. Lo importante no era solo ver, ni solo escuchar, era sentir en conjunto, y en ese sentir los grupos humanos reforzaban su identidad, su cohesión y su memoria. Hoy, cuando arqueólogos y antropólogos escuchan grabaciones de esos ecos en los pasajes subterráneos, la sensación es inquietante. El sonido reverbera como si alguien, miles de años atrás, todavía estuviera cantando. Y entonces comprendemos que aquellos rituales no eran un pasatiempo, eran el corazón de la comunidad, la manera de conectar con lo invisible, de dar forma a lo incomprensible y de transformar la oscuridad en un lugar lleno de sentido. Entre los hallazgos más sorprendentes revelados por la inteligencia artificial no están los grandes bisontes ni los caballos galopantes, sino los pequeños signos que durante décadas fueron ignorados. Puntos, rayas, triángulos, formas que parecían insignificantes ahora emergen como un sistema de símbolos coherente. La IA, al comparar miles de ejemplos en distintas cuevas de Europa, ha descubierto que muchos de estos signos se repiten de manera consistente, como si formaran parte de un mismo repertorio. Y lo más inquietante es que algunos se agrupan en secuencias que recuerdan a frases. No son palabras escritas en nuestro sentido, pero sí parecen mensajes. Un estudio reciente publicado en Cambridge Archaeological Journal sugiere que ciertos grupos de signos, en especial series de puntos, podrían estar vinculados con los ciclos lunares. 13 marcas, por ejemplo, corresponderían a los meses de la luna en un año. Si esto fuera cierto, estaríamos ante el calendario más antiguo jamás creado por la humanidad. Una forma primitiva de registrar el paso del tiempo. La inteligencia artificial, al medir distancias y proporciones, ha confirmado que estas secuencias aparecen junto a animales cuya caza dependía de la estación del año. El mensaje entonces podría ser doble. Este es el animal, y este es el momento en que regresa. El impacto de esta hipótesis es enorme. Significa que las cuevas no eran solo templos rituales, sino también archivos de conocimiento práctico. Una biblioteca visual donde el arte y la ciencia se unían para garantizar la supervivencia. Porque comprender los ciclos de la naturaleza no era un lujo, era una cuestión de vida o muerte. Saber cuándo migraban los bisontes o cuándo desovaban los peces podía marcar la diferencia entre la abundancia y el hambre. Pero los signos no se limitan a los ciclos lunares. La IA ha identificado símbolos repetidos que parecen referirse a conceptos más abstractos. Algunos investigadores los comparan con las primeras formas de protoescritura. No llegaban a ser palabras, pero sí ideas compartidas. Lo fascinante es que este lenguaje era universal. Aparece en cuevas separadas por cientos de kilómetros. Eso implica comunicación entre grupos humanos, transmisión cultural más allá de un solo clan o tribu, una red de símbolos que tejía un sentido común para toda una región. Imaginemos la escena. Un viajero entra en una cueva lejana y reconoce en la pared el mismo signo que había visto en su tierra. Comprende el mensaje. Se siente parte de algo mayor. Ese símbolo lo conecta con una tradición, con una memoria compartida que trasciende distancias. Lo que la IA ha revelado es que en cierto modo nuestros ancestros ya habían inventado una forma de lenguaje global. No con palabras, sino con signos que todos podían entender. Y aquí es cuando comprendemos que el arte rupestre no fue nunca solo decoración. Fue, desde el principio, una herramienta de comunicación, una forma de hablar con los ausentes, con los que vendrían después, con los que nunca conocerían. En esas paredes el tiempo se vuelve diálogo y nosotros, miles de años después, seguimos escuchando. Cuando hablamos de estas pinturas, solemos pensar en ellas como testigos mudos del pasado.
Sin embargo, la inteligencia artificial nos obliga a verlas como voces activas, todavía en diálogo con nosotros. Cada trazo parece cargado de intención. Cada símbolo es una pregunta lanzada al futuro. Lo más inquietante es que al descifrar patrones y secuencias, la IA ha mostrado que no estamos ante simples coincidencias. Hay estructura, hay orden, hay lógica. Y eso significa que hubo pensamiento abstracto, planificación, un nivel de complejidad que desborda la imagen del hombre primitivo que tantas veces nos contaron. Los grupos que pintaron Altamira, Lascaux o Chauvet no eran sociedades torpes ni desprovistas de cultura. Eran comunidades con memoria, con mitos, con calendarios, con la capacidad de transformar su experiencia del mundo en símbolos compartidos. La ciencia moderna, al desenmascarar esos patrones, nos confirma algo que la intuición siempre nos había dicho. Aquellos artistas no pintaban para pasar el rato, pintaban porque tenían algo que decir, y lo dijeron de la manera más duradera posible, sobre piedra en la oscuridad, allí donde el paso del tiempo no podía borrarlo fácilmente. Lo fascinante es que ahora, gracias a algoritmos que ellos nunca imaginaron, esas voces se amplifican y nos dicen, entendimos el tiempo, entendimos los ciclos, entendimos que el mundo debía ser narrado para ser vivido. Cuando uno observa esas pinturas a la luz de la ciencia contemporánea, la sensación es vertiginosa. Nos damos cuenta de que no somos tan distintos de ellos. Nosotros seguimos creando símbolos, seguimos contando historias, seguimos obsesionados con el tiempo y con dejar huella. La diferencia es el medio. Ellos lo hicieron con pigmento y roca, nosotros con pantallas y datos. Pero el impulso es el mismo. Lo que la inteligencia artificial ha revelado, en definitiva, es que no fueron ellos los que pintaron. Somos nosotros, porque seguimos siendo la misma especie, la misma mente en busca de sentido, el mismo anhelo de decirle al futuro, aquí estuvimos, esto vivimos, esto soñamos. Imagina ahora el eco de una cueva vacía. El aire frío acaricia la piel, el silencio pesa, y en la penumbra las pinturas todavía brillan como brasas apagadas. Hace decenas de miles de años alguien sopló pigmento sobre su mano, trazó puntos junto a un bisonte o dibujó la silueta de un caballo que parecía moverse al compás de las llamas. Ese gesto, tan íntimo y tan humano, viajó a través del tiempo para llegar hasta nosotros. Hoy, máquinas de una complejidad impensable recorren cada centímetro de esas paredes y nos muestran que no eran solo dibujos, eran mensajes. Mensajes sobre el tiempo, sobre la vida, sobre la necesidad de recordar y transmitir. La inteligencia artificial ha revelado lo que a simple vista no veíamos. Que nuestros ancestros fueron desde muy temprano narradores, matemáticos, artistas y sobre todo soñadores. Comprendieron que la supervivencia no era suficiente. Había que darle sentido a la existencia, había que dejar una huella. Y lo hicieron de la única forma que conocían, pintando en la oscuridad, confiando en que algún día alguien en un futuro lejano pudiera entenderlos. Ese futuro somos nosotros. Y al descifrar sus símbolos, no solo conocemos más sobre ellos, nos conocemos más a nosotros mismos. Porque en esas manos pintadas, en esos puntos repetidos, en esas figuras danzantes, descubrimos la raíz de lo que significa ser humano. La necesidad de comunicar, de creer, de dejar testimonio. Quizá al final, el mayor mensaje escondido en las cuevas no sea un calendario ni un código, sino un recordatorio. Que la memoria es lo único que vence al tiempo. Y que mientras sigamos leyendo sus trazos, ellos seguirán vivos. Si sientes la misma fascinación por esta travesía en la memoria de nuestra especie, quédate conmigo. Suscríbete y sigamos explorando juntos lo que la piedra y el fuego todavía tienen por contarnos. Porque hay historias que no mueren, solo esperan.